Jorge Castañeda, 1994 fue el año en el que de alguna manera el tema de la transición sale, el asesinato de Colosio, el alzamiento zapatista, el Tratado de Comercio Libre. Hay un grupo de académicos, políticos, ciudadanos que forma el Grupo San Ángel y retoma el tema. ¿Cuál fue el diagnóstico que los llevó a conjuntarse y a hablar de democracia? Bueno, un poco yo creo que hay que remontarse a los antecedentes inmediatos, que son, por supuesto, la elección del 88, el fraude electoral que ya sea le arrebató a Cuauhtémoc Cárdenas la victoria, ya sea le dio una victoria a Carlos Salinas mucho más amplia que la real, y que dejó un terrible sabor de boca durante todo el sexenio de Salinas, la represión al PRD durante esos años, y por tanto la convicción que muchos teníamos de que si no sucedía algo antes de la elección de agosto del 94, se corría el riesgo de lo que se llamó el choque de trenes, sobre todo a la luz de lo que había sucedido ya en el 93 y en el 94, la aprobación del tratado, la aparición de una guerrilla en Chiapas desde mayo del 93, luego el alzamiento zapatista en enero, luego toda la campaña contra la campaña y los pleitos entre Camacho y Colosio entre enero y marzo, el asesinato de Colosio, las presiones sobre la moneda, etc. Entonces, Demetrio Sodi y yo, más o menos a partir de marzo, abril de ese año, empezamos a tratar de juntar una serie de personas que ya habíamos trabajado juntos en dos ejercicios semejantes de los años anteriores, compromisos por la nación y 100 compromisos por la democracia o algo así, que fueron ejercicios distintos, uno mucho más amplio, el de compromiso con la democracia que compromiso con la nación, pero alguna gente muy semejante. Siempre estuvo pues, Muñoz Ledo, Adolfo Aguilar Sincer, Vicente Fox, Elvester Gordillo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces Sodi y yo empezamos a convocar a un grupo primero pequeño, de unas 20 personas, nos reuníamos en mi casa, tuvimos las primeras reuniones en mi casa en San Ángel, por eso se llegó a llamar el Grupo San Ángel, que después adquirió muchísimo relieve en los medios, porque teníamos un magnífico jefe de prensa que se llamaba Carlos Salinas de Gortari, que le puso todos los proyectores encima. Empezamos a hablar, tanto Sodi como yo, con Salinas. Yo había ya tenido una primera conversación muy larga con Salinas en casa de Carlos Fuentes en diciembre, el día antes de Navidad, en diciembre del 93, una semana antes del lanzamiento en Chiapas. Y ya un poco insistiendo en esa comida en particular, en la necesidad de que hubiera observadores internacionales para las elecciones de agosto. Bueno, voy a todo esto para decir que la preocupación que había era entre gente que no estaba en ninguna campaña. Lo importante aquí es destacar que ni Sodi ni yo tuvimos ningún papel en ninguna de las 4 campañas, la de Colosio, la de Zedillo, la de Cárdenas y la de Diego. Adolfo Aguilar sí se metió como vocero de Cuauhtémoc. Yo decidí desde abril del año anterior no participar en su campaña porque no pudimos ponernos de acuerdo Cuauhtémoc y yo, pero al final pues él es el que decide, el candidato decide, entonces lo que yo quisiera o no, no venía al caso. Entonces yo no participé en su campaña, Sodi tampoco, pero teníamos muy buenas relaciones con muchos sectores, en el PRI, incluso en el PAN y por supuesto en el PRD.
y en la intelectualidad, en algunos sectores empresariales, en algunos sectores de la clase política. Entonces decidí juntar a alguna gente para tratar de llegar a algunos acuerdos básicos que permitieran, entre comillas, evitar el choque de trenes. ¿Qué Esa es era? la historia. ¿Tema democrático o hablaba ya de una transición a otro régimen? No, era un asunto mucho más elemental que eso. Era básicamente todo estaba centrado en la cuestión electoral, es decir, qué hacer para que las elecciones fueran limpias, más allá de la reforma de Barcelona que se llamó, que empieza a gestarse inmediatamente después del alzamiento de Chiapas y del asesinato de Colosio, con Carpizo en la Secretaría de Gobernación. Creo que esto fue también en marzo, donde estaba Muñoz Ledo desempeñando un papel muy activo, pero no solo de que fueran limpias, sino de que fueran vistas como limpias y de que fueran aceptadas por todos como limpias, sobre todo por los perdedores, quienes cualesquiera que fueran. No había mucha idea ni mucha discusión sobre qué debía venir después, sobre si por definición no podíamos volvernos un grupo partidario de la alternancia, porque entonces pues automáticamente el PRI no estaba y automáticamente el gobierno dejaba de apoyarlo o incluso verlo con simpatía. Tampoco podía ser un grupo cardenista, porque entonces el PAN no iba a jalar. Y tampoco podía ser un grupo panista, porque entre otras razones ni Sodi ni yo, que teníamos muy buena relación con muchos panistas, pues no teníamos ninguna afinidad con ese partido. Entonces no era un diseño para qué es lo que iba a venir después, era un lugar de encuentro, de comunicación, de intercambio de información, de establecer relaciones personales entre los personajes que no siempre se hablaban, para tratar de crear el ambiente necesario para evitar que las elecciones del 94 se volvieran como las del 88, pero ya en un contexto mucho más ríspido, porque estamos hablando ya de, insisto, Chiapas, Colosio, Camacho, pues ya era secuestros del Ángel Lozada, Joaquín Vargas, no me acuerdo exactamente quién más, Harp, exacto, es decir, había un ambiente mucho más complicado que en el 88. Entonces parecía lógico tratar de hacer algo para evitarlo. Luego, salen las elecciones de 94 a la víspera de las elecciones del 2000. Hay muchas propuestas. ¿Qué hizo esta parte de los intelectuales que participaron en Grupo San Ángel para dar ya el paso adelante? Una lista de reformas, lista de cambios. Yo creo que, insisto, se siguió centrando todo a partir del 94, incluso con el asesinato subsiguiente de Ruiz Massieu, con la debacle económica de finales de año y de principios de año. De todas maneras, se siguió centrando todo en el tema procedimental. Y quizás esta es la gran debilidad de la transición mexicana. Posteriormente hubo en 96 compromisos con la nación en el Poliforum, donde se trató de ir un poquito más allá de eso. La reforma electoral del 96, en teoría, al establecer la autonomía del IFE, ya resolvía el tema de la limpieza electoral, pero no del todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esos años? El único punto de convergencia, de acuerdo entre los intelectuales, ciertos políticos, ciertos sindicalistas, ciertos empresarios, era el tema de la democracia en abstracto, o la democracia sin adjetivos, como le había puesto Krause, o el tema procedimental, como de algún modo sugerí yo y algunos otros. ¿En qué estamos de acuerdo? Que hay elecciones, que las elecciones sean no solo limpias, sino equitativas, lo que Cedillo había aceptado que no había sido el caso, y nadie se preocupó demasiado en qué vendría después. Es decir, ¿para qué tener elecciones limpias? ¿Para qué tener alternancia? Paz había escrito después del 94, no me acuerdo muy bien en dónde, pero en alguna parte, y tuvo mucha resonancia lo que dijo, que era evidente, y yo lo retomé tal cual, que era evidente que si no se daba una alianza PAN-PRD, el PRI siempre iba a ganar. Tuvo razón y no. Es decir, no hubo una alianza en la cúpula en el 2000,
pero a través del fenómeno del voto útil sí hubo una alianza de hecho en la base. En ese sentido, Paz tuvo razón. Pero la condición para que hubiera una alianza o arriba o abajo o ambas entre PAN y PRD era que no se discutiera demasiado la sustancia, sino que se limitara todo al tema exclusivamente procedimental. Que hay alternancia, que hay elecciones limpias, que hay elecciones equitativas, que hay un órgano electoral autónomo, que hay un acceso equitativo a los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Si se hubiera discutido algo de sustancia, ni siquiera hubiera sido posible la alianza abajo. La de arriba no se pudo, como recuerdas, pues en el septiembre del 99 se cayó todo el esfuerzo ese que duró 2 meses de tratar de lograr una alianza entre Cárdenas y Fox para ver quién iba a ser el candidato. Incluso Graco Ramírez propuso la figura de la vicepresidencia. Finalmente Cuauhtémoc fue el que no quiso y no se dio. Esta creo que quizás fue la debilidad central de la transición mexicana, aunque no es para mí claro que se hubiera podido proceder de otro modo. Solo fue procedimental. Nadie habló nunca realmente de qué tipo de gobierno, de políticas públicas, de régimen, etcétera, del lugar de México en el mundo, de política social, de todo lo que tú quieras, de política económica, debía venir después. Lo único en que se centró fue en el ganar las elecciones, lograr la alternancia y la limpieza. En primer lugar, no había una mayoría ni en el Senado ni en la Cámara y no teníamos el DF. El DF fue decisivo porque quién sabe qué gallo hubiera cantado si Krill hubiera ganado en el DF. Para empezar, no hubiera sido secretario de Gobernación y el punto de vista que él defendió no hubiera estado tan presente en el gabinete como lo estuvo. En segundo lugar, de las 3 fuentes de poder real, político, además de la presidencia, el PAN hubiera tenido una, por lo menos, el DF. Y recuerdas que perdió por muy poquito, y también recuerdas que mucha gente dijo 2 puntos, y mucha gente dijo que mi querido amigo Ramón Sosa Montes, en ese momento delegado en Iztapalapa, pues hizo milagros con los votos, sobre todo en la tarde, y que no fue tan transparente la victoria del PG como se ha llegado a creer. Nomás siento el dolor de mis familiares que se perdieron. Yo me siento muy triste, porque la verdad, y no somos solitos. Nosotros no tenemos papá, estamos solitos. Mi papá dejó 4 hijas. Los conocidos, los amigos, me parte mi alma que ella, su hijo también, ahí está bajo el agua. Para ir a la escuela me levantaba a las 5 de la mañana. Teníamos que cruzar un río y de ahí caminar 1 hora. Salíamos a las 6:30 para que llegáramos a las 7:30, algo así. No llegaba yo todos los días porque pues no, solita pues no me dejaban viajar. Cuando llovía no íbamos a la escuela porque llovía y se empozaban, se hacían charcos, lodos por donde quiera, se crecían los arroyos. Bien, porque ya no tengo que viajar, ya no me tengo que levantar temprano, me levanto a las 7. Ya podemos llegar todos los días, puedo llegar todos los días, estoy estudiando la secundaria. Bien, todo está bonito. La escuela, porque tan grande y cerquita, el hospital, los súper, el mercado, la canchona.
Yo me llamo Raúl Rodríguez Bartol, vivíamos en esta casa. Ahorita pues estamos en nuevo Juan del Grijalva, ahí estamos habitando. Y allá ya tenemos nuevos trabajos, las escuelas están cerca para nuestros hijos, el mercado, y hay mucho cambio. Pues vivíamos con ese temor de que se inundara aquí otra vez y pasara algo, pues ya ahorita gracias a Dios porque nos dieron esa casita, pues ya estamos mejor allá. Había entonces varias opciones. La primera era, como no había mayoría, pues simplemente llevar la fiesta en paz con el PRI. Aunque esa tenía dos vertientes. Una era la que se siguió, la que quiso Krill, la que quiso Durazo, que desempeñó un papel muy importante que ahorita se ha olvidado un poco, pero fue muy importante, decisivo Durazo, igual que Krill. Decisivo, en mi opinión, no para bien, pero decisivo al fin. Y lo que quería el empresariado. Y el empresariado lo quería no tanto para que no hubiera pleitos con el PRI, sí o no, sino para que no hubiera crisis transeccional. Y la manera de ellos creían que un pleito con el PRI podía provocar una crisis transeccional. Convencieron a Fox de todo ello. La otra alternativa de irse con el PRI era escindirlo. Era cruzar los datos de las declaraciones patrimoniales y las declaraciones de Hacienda, fiscales, cruzar esos dos datos con los signos exteriores de riqueza y cruzar esos tres datos con lo que nos pudieran dar los americanos sobre cuentas de distinguidos priistas en Estados Unidos o en otras partes. Hacer una lista de unos 100 y empezar a llamarlos uno por uno y agarrar de los 100 a 10 y meterlos al bote, con la esperanza de que eso llevaría a los otros a pactar, pero ya no un pacto por las buenas, sino un pacto por las malas, es decir, un pacto impuesto en una correlación de fuerzas determinada con datos y de proceder a meter a algunos al bote, porque la amenaza no basta, tienes que primero meter a unos y ya luego a los otros los convences. Que eso hubiera podido escindir al PRI, y al lograrse esa escisión, hubiera sido posible jalar a un sector del PRI más modernizante, más, digamos, afín a Zedillo, Salinas, etcétera, en la sustancia, no en las personas, que aprobara el IVA, inversión privada en Pemex, etcétera, etcétera. Una agenda más liberal o como le quieras llamar. Obviamente una figura clave en todo esto fue el Bester. Yo junté a Fox con el Bester, ya Fox presidente electo, pues no sé, a la semana, 10 días, ahí tengo las fotos de la elección de julio, ellos se habían conocido en el Grupo San Ángel, yo los había presentado, habían tenido una muy buena relación cuando Fox era gobernador y él va como dirigente del sindicato de maestros en Guanajuato. Y bueno, ella era una figura, pero no era la única. Había varias figuras del PRI en ese momento que creían que este debía ser el camino. Fox decidió que no. Que por ahí ¿Alguna razón en especial? Esencialmente la del empresariado, no hacer olas. Ya no solo en la transición institucional, sino incluso hasta el primer informe de gobierno, que fue hasta donde yo lo peleé. Ya a partir del primer informe yo entendí muy bien que esa batalla la había perdido y pues, la dejé porque no tenía sentido seguirla dando. Fox hoy reconoce, y lo ha reconocido frente a mucha gente, incluso lo hizo en su presidencia al final, uno, que la única gente que le propuso una estrategia alternativa a la que siguió fui yo, dio razón. Pero pues ahorita ya de qué sirve. La razón de fondo de Fox fue el empresariado y su propia renuencia al conflicto. Fox, como buen mexicano que es terriblemente renuente, adverso al conflicto. Y esto era un conflicto, era un pleito en serio. Bueno,
La otra alternativa fue el PRD, que también buscamos en la transición, en el interino, pues. En particular la buscamos Adolfo, Rodolfo Elizondo y yo, y hablamos con mucha gente del PRD. Tuvimos muchas reuniones con Chucho Ortega, principalmente con Chucho Zambrano, con Carlos Navarrete, en menor medida con Amalia, y les llegamos a proponer, no con todo el visto bueno de Fox, eso es cierto, varios puestos en el gabinete. También hablé yo con Rosario. Sedesol, bueno, en medio ambiente, como se llamaba entonces, no me acuerdo, para Alejandro Encinas, Contraloría. Pemex. No, Pemex no. La Subsecretaría de Educación Superior, las universidades, esos 3,5, digamos, son los que yo recuerdo. Era buena oferta. Pues yo creo que era muy buena, e incluso vimos nombres. ¿Y se hizo en base a alguna confluencia de temática de transformaciones o nada más para...? Bueno, que sí había una confluencia clara, que era, en primer lugar, pues, hacer avanzar esta democracia. En segundo lugar, por ejemplo, en el tema de Contraloría, bueno, queremos erradicar o por lo menos reducir la corrupción. La mejor manera es que la Contraloría esté en manos de un partido de oposición. Poner la Contraloría en manos del PRI, pues es poner la Iglesia en manos del Lutero. Bueno, entonces, pues ¿cuál otro había? Pues el PRD. Y nos pareció que hubiera podido ser una muy buena idea, por ejemplo, esa, ¿no? La política social, pues lógicamente es lo que le das a la izquierda si quieres tener una alianza con la izquierda, y sobre todo que en ese momento no parecía indispensable, y no lo fue en los hechos, usar Sedesol para fines electorales. Se comprobó en el 2006 que no sirvió de nada todos los esfuerzos de Josefina Vázquez para darle ese uso. El PG no... Digamos, el PAN no ganó especialmente en los distritos más marginales donde Sedesol y Oportunidades tienen mayor presencia, ¿no es cierto? Bueno. Entonces eso en cuanto a educación superior, pues también de intelectualidad, etcétera, universidades, la fuerza del PRD en las universidades, pues era un nombramiento bastante lógico, y medio ambiente, pues también, y porque había un muy buen candidato que era Encinas. Esto Fox nunca lo palomeó del todo, pero sí nos autorizó a hacerlo. Yo le escribí un memo al respecto, me lo palomeó y sobre todo comisionó más al negro que a Adolfo y a mí para verlo. Krill no quería. Nunca entendí muy bien por qué, pero bueno, no, a lo mejor por el PAN. Todo esto provocó tal grado de irritación en sectores del PAN cuando se enteraron, porque incluso surgió la posibilidad de Cecilia Soto en Sedesol, que no era del PRD, pero tenía pues una cierta vinculación con la izquierda y todo lo que tú quieras, nombramiento que a Fox le gustaba mucho. Se lo vetaron las mujeres conservadoras del PAN, Cecilia Romero en particular, pero no solo ella, por sus posturas sobre el aborto, no por otra cosa, por eso. Y entonces se enojaron tanto que impusieron una mujer en Sedesol, y Felipe Calderón le clava Fox a Josefina Vázquez en ese momento. Bueno, todo esto para decirte que eso que no prosperó al final del día, uno, porque ni Fox, ni Elizondo, ni Adolfo, ni yo supimos ser lo suficientemente convincentes con los del PRD. Dos, porque Cuauhtémoc vetó el acuerdo en una cena, en una noche en su casa con Chucho Ortega, él te lo puede confirmar. Y tres, porque sí empezamos a ver que había ciertos puntos irreductibles para el PRD. Entonces, por ejemplo, yo hablé mucho con Amalia, con Chucho Ortega, cenamos varias veces, Amalia, Chucho Ortega, Chucho Zambrano, varias veces en esos meses. A ver, suponiendo que lográramos el milagro de Sedesol para el PRD, pues hay que hacer una gran política social, para eso es. ¿Cómo chingados la vamos a financiar? ¿De dónde? Y mire, no hay otro modo que el IVA, no hay de dónde sacar lana rápido, no hay cómo. Todo lo demás es hipotético, es a largo plazo, es lento, es ineficiente. La lana es el IVA,
alimentos y medicinas y quitar el 10% en la frontera, o sea, uniformizarlo. No hubo manera. O sea, eso, por ejemplo, fue una oposición irreductible desde antes de la toma de posesión. O sea, ahí hubo un elemento muy complicado. Quizás fue el más tenso, lo demás ni siquiera se llegó a discutir. Pero ahí vimos donde desde el momento en que nos apartábamos de lo procedimental, ya las diferencias se volvían insuperables. ¿No se empezó en algún acuerdo, algún pacto, alguna negociación sobre una agenda muy concreta? Pues sobre una agenda sí, pero no sobre el fondo de la agenda. La agenda no era tan complicada. El problema es cuando entrabas a las posiciones sobre los temas en la agenda. Digo, sí, se podía discutir mucho. La agenda nunca, todo el mundo estaba de acuerdo y está de acuerdo en qué hay que revisar, qué hay que cambiar, pero no el cómo cambiarlo. Entonces, por ejemplo, te doy este ejemplo concreto, que es el que más me acuerdo del IVA. No había cómo con ellos, no había manera, porque era una oposición irreductible al tema del IVA. Bueno, por ejemplo, ahí había un problema, muy claro. El tema de la Comisión de la Verdad y el pasado. Nosotros estábamos a favor, Adolfo y yo, Krill no, Fox no, Durazo no, el empresariado no, el PRI chantajeó, amenazó. Beatriz Paredes en particular fue muy explícita en sus amenazas. El PRD sí quería, pero tampoco le quería. El PRD estaba, en el sentido estricto, científico de la palabra, ardido. Porque no habían ganado ellos, porque siempre habían pensado desde antes del 88, y la izquierda siempre había pensado que la transición en México se daría por la izquierda. Cosa que era un supuesto bastante absurdo, porque si tú te pones a ver lo que había sucedido en el resto del mundo antes del 2000, pues son 2 o 3 transiciones que se dieron por la izquierda y casi todas las demás se dieron por la derecha. Y además es bastante lógico que así sea. ¿Por qué? Pues porque los poderes fácticos, que son los principales beneficiarios del régimen autoritario, pues le tienen mucho miedo a una transición por la izquierda. Entonces lo que permiten en los hechos es por el centro o por el centro derecha. Quizás la excepción fue Mandela, pero Mandela es Mandela, no es la izquierda, no es una figura tan histórica, tan trascendente, que no la puedes catalogar, no la puedes etiquetar, y además siguió políticas totalmente ortodoxas, una vez que se dio. El tema de racismo, no tanto falta de democracia y otras exacto, fondo, ¿no? Y en lo demás, en política económica, en mantener a la policía blanca, al ejército blanco, las finanzas blancas, etcétera, durante un periodo largo, que no haya revanchismo, todo eso. Bueno. Entonces, cuando les hablamos de la Comisión de la Verdad, tampoco creas que el PRD brincaba de júbilo, ¿eh? No estaban así extáticos por la posibilidad de eso, no porque no estuvieran de acuerdo, sino porque entendían pues, que era hacerle el caldo gordo a Fox, al PAN, a mí, a Adolfo. Entonces, bueno, había ese problema también. ¿Qué otro de agenda propiamente? Bueno, hubo algo de lo de Estados Unidos, aunque ahí no había grandes desacuerdos. Lo de Pemex sí empezó a ser problema con el PRD también muy rápidamente, porque pues sí, Fox quería intentar una reforma energética constitucional. Se había avanzado bastante en la idea de hacerlo y pues eso era absolutamente anatema para el PRD y para Cuauhtémoc, ¿no? Entonces ahí pues también nos topábamos con algo irreductible. En los hechos, en el ejercicio del gobierno, se optó por un acuerdo quizá tácito con el PRI, de no modificar. Bueno, ni tan tácito, yo creo que fue muy explícito. Yo no estuve presente porque al haber yo perdido la batalla, pues yo quedaba fuera del cuarto de guerra, digamos, donde se hacían, pero era evidente que se llegó a un acuerdo con Beatriz, con Enrique Jackson, con 2 o 3 más, de que no habría ni Comisión de la Verdad, ni investigaciones de corrupción, ni nada, punto. Y que a cambio ellos apoyarían ciertas reformas. Y por supuesto nunca las apoyaron. Yo no creo por falta de honestidad de ellos, sino porque no tenían el poder. Es decir, ya no había un PRI, ya no había un control del PRI, lo estamos viendo ahorita. O sea, no ha cambiado nada. La palabra de Beatriz yo creo que era sincera, pero era impotente.
Lo mismo con Jackson, que también era un tipo serio, con quien se habló mucho, pero pues no tenía ninguna posibilidad real. Y bueno, Elba ni se diga, que era sincera y que estaba comprometida, pero no tenía ningún poder en realidad para cumplir con un acuerdo al que se llegara. Bueno, esta es la ciudad Nuevo Juan del Grijalva y estamos en la parte norte de la ciudad y esta es mi casa. ¿Cuándo me vas a visitar para la taquería? Pues ya estamos por ir porque hay hambre. A ver si me invitas a unos tacos para su... Está bien, te invito, no me pagas a dos y ahí va el negocio poco a poco prosperando. El motivo por el cual estamos aquí es cuando el cerro que se desplomó, fuimos albergados y del albergue fuimos a campamentar y nos trajeron para acá y me dijeron, no, pues te vamos a dar un local para que ahí trabajes y ya sea un poco más fácil para ti. Pues acepté con gusto. Pues yo ya tiene como un mes que llegué aquí. Y mi ánimo ahora sí, siempre lo he dicho, es el trabajo. Antes mi papá nada más trabajaba y ahorita también trabaja mi mamá. Ya ve que antes era diferente las situaciones y más pues nosotros que nos crecimos más que nada marginadas en los ranchos. Nuestra forma de vivir era diferente porque para transportarnos en lancha. Y yo la verdad yo me crecí con mis padres pues, pero nunca había trabajado, fui muchacho, nunca trabajé. Pues en mi escuela antes teníamos solo un maestro y aquí tenemos un maestro pero por materia. Y la verdad me siento contento pues de estar así, aunque trabaja ella, pero estamos ahora sí que juntos. Y esa es una nueva motivación que tengo pues, el cambio, como decían ustedes, el cambio. Pues estuvimos acampamentados en Ostoacán a través de 2 años ya. Nos pasaron a la nueva ciudad, que pues para mí es un honor estar ahí porque la casita es tan preciosa, ¿ves? Y ya tenemos donde vivir. Nos trajeron varios proyectos. Nosotros decidimos agarrar este proyecto de lácteos y tuvimos varias capacitaciones. Ahora totalmente ya cambió, pues, ya va a ser distinto. Allá donde estábamos era el pueblo chiquito, era como de unas 50 casas. Y ya pues ahora aquí donde vivimos pues ya es más grande, pues ya es una ciudad. Pues allá teníamos que andar, pues cruzar el río para llevar a un niño o cuando alguien estaba enfermo. Llegar al centro de salud, que era chiquito y casi ni medicinas había tampoco a veces. Y pues ahora pues ya tenemos el hospital aquí y pues está grande y hay medicinas bastante. Ajá. Y luego, ¿qué fue lo que ocurrió? El régimen, el gobierno de Fox prefirió el canal de la tranquilidad, de no las reformas de fondo. Bueno, se trataron primero la reforma fiscal, la primera, la de 2001, que fracasó. Y fracasó por una especie de acuerdo que prometió Beatriz y Madrazo, que prometieron ambos y que no pudieron, que no cumplieron. Sobre todo Beatriz. Y luego la del 2003, que lleva la escisión de Elba, como la expulsión de Elba, donde tampoco cumplió Madrazo. Y Beatriz tampoco, por cierto. Entonces, sí se intentaron 2 reformas de fondo, 2 veces una reforma de fondo. Y pues fracasaron. Digo, Fox le echó más ganas a esas 2 reformas que a cualquier otra cosa que yo recuerde y a cualquier cosa que le haya echado ganas Calderón, pero pues fracasó. En parte creo yo porque no quiso usar el marro.
O sea, no fue pura zanahoria. Pues así era muy difícil, no había garrote. Ahora, el PAN en esta parte, ¿qué papel jugó como factor de contención, de desviación? Yo creo que Diego, por ejemplo, jugó claramente un papel de no ruptura con el PRI. Pero tampoco reformas. Pues no estaba, por ejemplo, la reforma indígena, Diego se opuso desde el primer día, que fue lo que tiró abajo el primer intento de Fox, que fue la pues, famosa paz en Chiapas. Pues no fueron 15 minutos, pero digamos para febrero, pues ya estaba todo armado, ya se había hecho la marcha, ya se había aprobado la ley Cocopa en el Senado y se tumba en la Cámara. Al rechazarse las autonomías, los derechos indígenas sobre el subsuelo, etcétera, etcétera, sobre todo las autonomías, por Diego. Y bueno, y Bartlett. Y eso lleva a que se venga abajo lo que iba a ser la palanca que le permitiera a Fox luego hacer más reformas, porque saldría, siempre se pensó, por eso yo insisto que Calderón es muy parecido en esto, se pensó que Chiapas era barato y fácil y rápido, y no resultó. Calderón creo que pensó que el narco era barato, fácil y rápido, y no ha resultado. Bueno, eso llevó a Fox allá poco a poco irse resignando a que no se podían hacer las cosas, y ya al llegar a las elecciones de 2003 decidió claramente que no se podía y que pues había que seguir simplemente administrando, creciendo, haciendo lo más posible política social, vivienda, salud, educación menos, aunque hizo lo de enciclomedia, pero le pensó menos, le dio mucho más importancia a vivienda y salud, que creo que son los dos grandes logros del sexenio de Fox, que es esta enorme expansión de la vivienda y el seguro popular, que en el fondo es lo que está haciendo ahorita Obama en Estados Unidos, es cómo le das cobertura a la gente que no la tiene por los regímenes de derechohabiente, pues tienes que inventar un sistema paralelo, y eso es lo que hizo con el Seguro Popular, y hoy estamos yo creo que en más de 11 o 12 millones de familias, casi 50 millones de personas en México, con Seguro Popular, donde ya hay una cobertura de casi 80% en el país. Pues sí, se resignó a no hacer nada. Ahora, política exterior. No es poco. Política exterior era uno de los pivotes que definían el régimen priista. ¿Qué obstáculos encontraste para una redefinición, una transición a lo que alguna vez hablamos de políticas de Estado y ya no de simpatías revolucionarias? Bueno, yo creo que lo que pasó ahí es que, por un lado, como es un ámbito mucho más reservado al presidente en la Constitución y en la tradición que otros, el papel del Congreso es mucho menos importante. El Congreso puede fastidiar con tonterías, detenerte en el nombramiento de un embajador, no darte permiso para salir del país, cosas así, y eso ya afortunadamente se quitó. Pero no tiene una injerencia, no hay un problema presupuestal, no hay un problema de ejercicio de gasto. Es decir, el Congreso no tiene mucha injerencia ni en México ni en ningún país realmente sobre la política exterior. Es un dominio reservado, como decía el general de Gaulle, del Ejecutivo. Entonces era más fácil en cierto sentido. Segundo lugar, al final del día importa menos. No hay lana de por medio, no hay intereses reales de por medio, entonces se puede trabajar más. Tercer lugar, con la excepción de Frenk, en salud, quizás uno o dos más, ahorita no me acuerdo, yo llegué a relaciones con una idea muy clara de lo que quería hacer. Había estudiado, conversado durante años con mi padre, con mi hermano, o sea, sabía exactamente lo que quería hacer, de la misma manera que Frenk sabía bastante claramente qué quería hacer en salud, aunque ninguno de los dos habíamos tenido cargos gubernamentales reales antes. Y era relativamente fácil entonces ganarle rápidamente la partida a otras por la velocidad, de nombrar gente, empezar los viajes, empezar los temas. En ese sentido fue muy fácil darle un sello de cambio muy rápidamente. Lo que más se vio al principio, el primer año, digamos, del sexenio de Fox, donde más se vio el cambio, fue en política exterior. Y siempre se pretendió hacer eso, o sea, no, Fox lo sabía, se dijo en la campaña,
Vamos a cambiar esta política exterior. No se trata de hacer la misma, se trata de hacer otra. Punto. ¿Por qué? Porque esa no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque es la del PRI, porque es la del nacionalismo revolucionario, porque es la del autoritarismo, porque es la de los principios abstractos. No es una política de Estado. Nada de lo que hizo el PRI puede decirse que era una política de Estado, porque el Estado y el PRI eran inconfundibles. Eran totalmente asimilables. Entonces, ¿cómo vas a decir que es una política de Estado y no del PRI si el Estado era el PRI y el PRI era el Estado? Bueno, pues nosotros decimos, no, vamos a cambiarla. Vamos a cambiar la prominencia de los derechos humanos, de la democracia, vamos a ser más explícitos en la relación con Estados Unidos, vamos a tener un papel mucho más activo en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, con posiciones distintas a las de antes, vamos a darle mucho más fuerza a la cultura en la proyección internacional de México y a las relaciones económicas, vamos a reformar el servicio exterior dándole mucho más peso a la capacidad que a la antigüedad, permitiendo las entradas verticales, considerando yo, como siempre me lo había dicho mi padre, que el principal obstáculo para la modernización de la política exterior de México es el servicio exterior mexicano, que es una fuerza conservadora, íntegra, patriota, lo que tú quieras, pero fundamentalmente conservadora. Entonces tenías que meterle gente del lado y ascender a los más jóvenes, para eso tenías que reformar la ley. Bueno, hubo resistencias, al principio fueron manejables, se fueron volviendo más difíciles una época, sobre todo en la crisis con los cubanos. Ya después, a partir de la guerra de Irak, fue más fácil, porque las resistencias fueron cediendo, pero ya no estaba yo. Entonces se siguió el camino que yo había establecido, y Derbez realmente no se apartó del camino, pero no pudo ir más lejos porque pues, no era su camino, no era su ámbito, no era su idea. Entonces, bueno, pues siguió el camino, el mapa que ya estaba en el GPS, ahí está, siguió aquí a la izquierda, aquí a la derecha, más rápido, más lento, eso es lo que te va diciendo el GPS, pero no podía él escoger otro destino, porque no lo entendía bien, no era lo suyo, pues. Cuba fue un cambio en enfoque de acuerdo a lo que había pasado en el pasado priista, en el régimen priista. Sí fue... Sí, pero ya venía el cambio desde Zedillo. Es decir, eso a los priistas y a la propia Rosario Green se le olvida. O sea, los primeros insultos de Fidel al gobierno de México suceden con Zedillo. Zedillo llama a consultas a Pedro Joaquín Coldo, el embajador de México en La Habana. ¿Te acuerdas? Cuando el Mickey Mouse y que ya no es el país de Juárez, sino de Mickey. Todo eso empezó antes. Cuando va Zedillo a La Habana, a la cumbre iberoamericana, en noviembre del 99, Zedillo hace un discurso despotricando contra las dictaduras y el estatismo y todo, y Fidel estaba furioso. O sea, esto ya venía, lo que es más, nosotros llegamos, y por eso viene Fidel a la toma de posesión de Fox, ellos esperaban de nosotros al llegar una buena y nueva relación, porque la de Zedillo había sido tan mala. Y nosotros le dijimos, miren, aquí lo que podemos hacer es muy fácil. Podemos todo lo que es económico, arreglarlo. La deuda, la inversión, todo eso no tenemos ninguna bronca, estamos dispuestos a ir hasta donde ustedes quieran. En lo demás sí tenemos un problema. El problema va a ser que o aceptan que los derechos humanos sea un tema de la agenda, o si no la aceptan, nosotros no vamos a poder seguir con la política del PRI. Y les dijimos, ¿por qué? A Pérez Roque yo se lo dije desde la toma de posesión. Que, mira, es muy fácil. Nosotros luchamos, venimos de una tradición de lucha contra el PRI, unos desde el PAN, otros como Adolfo, Krill y yo, no del PAN, no te equivoques, pero que no identifiques a todo este gobierno con el PAN, identifícalo con una vieja lucha mexicana de todos los sectores contra el PRI, por la democracia y por los derechos humanos. No podemos llegar y lavarnos las manos y hacernos tontos frente a lo que evidentemente es un esquema distinto de derechos humanos y democracia que tienen ustedes. Yo creo que es mejor el nuestro, tú crees que es mejor el tuyo, pero yo creo que estamos de acuerdo en que es distinto. No podemos hacernos tontos, no va a ser posible. Tenemos votantes, tenemos conciencias, tenemos trayectorias, o sea, esto no es nuevo.
Adolfo ya había ido a La Habana como senador con Elizondo y se había reunido con los disidentes. Rosario con Zedillo, cuando fue, se reunió en la embajada con los disidentes. Esto no lo inventamos nosotros, ¿eh? Después todos vino como si yo lo hubiera inventado y yo encantado, pero no es cierto. Entonces, se los explicamos, nunca quisieron entenderlo. Siempre prefirieron seguir jugando hasta el final, apostándole a la izquierda mexicana y al PRD y al PG, de que podrían crearle suficientes obstáculos internos a Fox para que abandonara esa política. Fox no la abandonó, Calderón sí. En el fondo tuvieron razón los cubanos, ganaron. No con Fox, pero sí con Calderón. Este es el Centro de Salud Nuevo Juan de Grijalva. Aproximadamente que está trabajando tendrá como unos 3 meses. La verdad es una clínica que tiene tecnología más que nada porque cuenta con un ultrasonido, cuenta con un electro y un colposcopio. Por eso la gente de otro lugar está viniendo, porque cuenta con esas especialidades. Pues antes mi familia pues era diferente, no tenía ni negocio ni nada como para manejarlo. Pues ahorita sí, ahorita tenemos mucho apoyo pues que nos ha venido. Ahorita pues me siento contenta, me siento feliz porque ya tengo un trabajo y un trabajo estable donde pues puedo salir adelante yo y sacar adelante a mi hijo. Yo pienso que el niño que quiere estudiar y uno de padre que lo apoye, ya es más fácil así que ellos puedan aprovechar algo. Pues nosotros nos sentimos muy felices, muy diferentes. Pues tenemos nuestra casita, mi hija pues ya tiene su casa y su niño pues tiene un hogar para tener su bebé. A la realidad me siento contentísimo porque ya cambió todo, bueno, ya cambió, ahora sí que en la forma de vivir. Yo no tengo que madrugar, está bonita la escuela, se aprende más y nada más. Carecíamos de muchas cosas y hasta hoy nosotros podemos ya decirle a nuestros hijos que hoy ya tienen su escuela cerca, el centro de salud, cuentan con agua, con drenajes, con calles pavimentadas, con muchas cosas que antes no lo teníamos. Yo me siento a gusto como padre de familia porque mis hijos lo están viviendo, cosa que nosotros en el pasado no lo pudimos ver pues porque no habían esas cosas. Nosotros no pudimos terminar una escuela, pues tener aunque sea una pequeña carrerita porque no tuvo nuestro padre para mandarnos a donde habían escuelas para que estudiara uno, no se pudo. Hoy nosotros con esta oportunidad está abierta para que nuestros hijos puedan lograr un estudio ahorita. Sumamente honrados los chiapanecos en este encuentro histórico para Chiapas, inolvidable para los chiapanecos y para un servidor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en Chiapas y que disfruten de esta estancia en este mundo maya. ¡Bravo! Tu evaluación, después de tantos años, como académico, disidente, partícipe en una campaña, en un gobierno, ¿ha avanzado el país en esta transición? ¿Ha ido abandonando lo viejo que ya no puede regresar o hay el periodo de una restauración? No, de restauración no creo, porque no, aún si ganara el PRI y aún con un candidato tan nefasto como Peña Nieto, no sería lo mismo, pues, o sea, sí tendría que ganar las elecciones, y antes no tenía que ganar, y además yo creo que
se ha avanzado enormemente en libertades, en derechos humanos, en transparencia. Incluyo los últimos 3 o 4 años de Zedillo, desde el 97 por lo menos, ¿no? No creo que haya que regatearle a Zedillo su contribución, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que no se puede decir que no ha avanzado el país, ni mucho menos. Ahora, tampoco se puede decir que con la pura alternancia del 2000 bastó, sobre todo porque el régimen corporativo priista, el alma del régimen priista, que eran los grandes monopolios públicos, privados, sindicales, políticos, del narco, de todo, están intactos, no se han tocado. No los tocó Zedillo, no los tocó Fox, no los ha tocado Calderón ya más de la mitad de su sexenio. Ese para mí es el gran problema. No es el problema de política económica. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que se deben de hacer de materia de política económica ligeramente distintas a las que se hicieron, pero en el fondo tampoco hay tanto margen, ¿eh? Y lo vemos, por ejemplo, en Brasil. O sea, si quieres inventarle, le puedes, pero encontrarle 3 pies al gato. Pero en el fondo, la política económica de Lula durante 8 años ha sido la misma que la de Cardoso durante 8 años. Y esa es la base del éxito brasileño. Bueno, yo creo que ahí no está la oposición y el PRD y los demás. Yo creo que se equivocan en cuanto a qué es lo que realmente faltó y falta. No es hacer una política económica para el pueblo. Probablemente la mejor o la menos peor es esta, o los matices son pequeños, o no es erradicar la corrupción. Lo erradicable creo que se ha erradicado. Yo no creo en las denuncias de corrupción ni del gobierno actual ni del anterior que se han hecho. Simplemente no me cuadran con lo que yo sé, con lo que he leído. El gran pendiente es el desmantelamiento del viejo sistema corporativista del PRI, y ese está completamente intacto. Esa sería la transición real. Para mí sí, eso es lo que realmente falta. Ya tenemos un régimen electoral que funciona, el régimen político me parece que no funciona, pero eso es parte de esto otro. Creo que hay muchos otros elementos que hay que cambiar, lo que hemos puesto a Aguilar Camín, que no siempre es santo de tu devoción, o sea, lo sé, pero creo que en el ensayo, pues sí, de que publicamos en Nexos, y ahora que es un librito, pues tiene muchas propuestas en materia social, en materia económica, en materia internacional y en materia de reforma institucional y de seguridad, que pueden ser parte de esta transición. Pero para mí el centro, lo que no se hizo fue desmantelar ese antiguo régimen. Y entonces, pues eso es lo que está pendiente. Ahora, finalmente, en esta misma evaluación, ¿ha habido una masa crítica a nivel intelectual, de debate, que esté consciente del concepto y la dimensión y alcance de una transición? ¿O nos hemos quedado con las reformas misceláneas, adecuaciones, aperturas? Yo creo que nos quedamos con los procedimientos, con lo electoral. Y creo que nos quedamos con eso porque era lo posible. Es decir, el único punto de encuentro de intelectuales liberales o de centro derecha, de intelectuales de izquierda, de intelectuales marxistas, de intelectuales socialdemócratas, de escritores, de historiadores, de científicos, de pintores, lo que tú quieras. El punto de encuentro era la democracia. Si hubiéramos... Elección limpia, nada más. Elección limpia, democracia, alternancia, transparencia, derechos humanos, libertad de prensa, etcétera. Que no era poco, pero si hubiéramos tratado de definir más, se rompe el bloque pro democracia en la intelectualidad, se cinde, porque no había acuerdos. ¿Qué es lo que pasa cuando se logra esto en el 2000? Pues ya la intelectualidad unificada ya no tiene mucho que decir. La de izquierda, como dije, se arde porque ganó Fox y no le perdonan ni le toleran nada. O sea, Fox le dio un beso a su esposa en la plaza de San Pedro, con el Vaticano, no el Vaticano, con la iglesia, la catedral detrás. Es un acto totalmente inocuo, como cualquiera de nosotros se lo hace con cualquiera de nuestras esposas, novias, lo que tú quieras. Peña Nieto mete a la novia con el Papa,
mete a la televisión con el Papa, mete a Alejandro Quintero con el Papa, mete todo con el Papa y se lleva a 15 niños, la mamá, la abuela, el perro, todo con el Papa. Y le anuncia que se va a casar y nadie dice nada. Fox simplemente le dio un beso a Marta enfrente de la Plaza de San Pedro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Pues porque la intelectualidad de izquierda y la comentocracia de izquierda odia a Fox, punto. Y lo odiaron porque les ganó el mandado. Pues nada más, no hay otra explicación, en mi opinión. ¿Tú crees que el tema de la transición en sí, puede regresar ante la expectativa de la victoria del PRI en el 2012? Yo creo que puede regresar de una única manera, y además muy posiblemente sea inviable. Esa manera es que se entienda que o bien, más bien no puede ser o bien, porque por la izquierda yo creo que va a ser el peje, entonces pues ahí no hay nada que hacer. Y por el PRI no creo que haya alguien que quiera pelear esto, entonces tendría que ser en el PAN. Que el PAN tuviera un candidato parecido a Fox en el sentido de no ser realmente panista. Aunque pueda ser miembro o no del PAN, es lo de menos, pero que no sea alguien como Calderón. Que sea un candidato que pueda morder en la sociedad civil mexicana, en el electorado independiente, que es probablemente ya el mayoritario hoy. Y para morder en ese electorado, para realmente poder llegar al 40, 42, 43% del voto, es decir, casi 15 puntos más o 10 puntos más de lo que es el PAN, necesita una agenda. Y esa agenda es una agenda de cambio político, social, económico, internacional, etc. Y esa agenda de cambio de ese tipo es la que puede constituir la siguiente etapa de la transición, desmantelar el sistema corporativista, hacer los otros cambios sociales, internacionales que se necesitan. No veo que un candidato de otro tipo pueda hacerlo, pero por desgracia tampoco estoy convencido que hay uno de tema ahí está. Pero el tema ahí está. Don Antonio Garrigues, estamos haciendo una indagación de la transición política en España. Usted maneja la tesis de que fue una transición que sumaba varias transiciones. ¿Cuáles fueron las transiciones? Fundamentalmente la transición económica, que es una transición decisiva para el buen éxito de la transición política, y luego también la transición sociológica y la transición cultural, ¿no? Y lo importante de una transición es que todas esas transiciones vayan unidas y juntas y se desarrollen de una forma natural. La transición política es la más importante, sin duda, es el inicio y la que origina todo. Pero he visto y hemos estudiado transiciones políticas en donde no ha habido una buena transición económica ni una buena transición cultural y sociológica. Y entonces el proceso de transición no es completo y falla. Y además tiene consecuencias muy negativas, ¿no? Y yo creo que la belleza de la transición política española, posiblemente porque tuvimos suerte, o porque era el momento histórico adecuado, o porque estábamos en Europa y la presión de Europa nos ayudaba mucho, fue que todas las transiciones fueron muy positivas. Por ejemplo, el tema de la transición sociológica, en España se ha producido un fenómeno maravilloso, que es, por ejemplo, el papel de la mujer en la vida pública, en la vida privada, que hace 30 años era prácticamente inexistente o muy pequeño, y en estos momentos es un papel decisivo y relevante y ha favorecido la modernización de la vida española. Pero también hemos visto cómo el papel de la religión se ha llevado a otro nivel completamente distinto. De una España profundamente católica hemos pasado a una España que sigue siendo básicamente católica, pero en donde el papel de la religión es un papel que no es un papel decisivo, es el papel que le responde a la religión, que es un papel conectado con la conciencia íntima, ¿no? Esos temas, aunque parezca que no afectan, son decisivos para que una transición tenga éxito. Y eso es lo que se produjo en España. Y eso es lo que en estos momentos políticos estamos echando de menos, el recuperar aquel espíritu que hizo posible una transición política positiva.